No, licenciado, eso no se ve. No Dice, se ve haz la clic pantalla. para No salir se de la ve. pantalla completa. Permítame, pues. Ahí ¿Ahora? sí, ya se ve. Ahí sí. Ok, entonces pasémoslo así porque yo esperaba ponerlo en pantalla completa, pero creo que no va a funcionar. Bueno, entonces antes de hablar del tema de la competencia, pregunto, que tengo entendido que ustedes ya lo vieron en la clase anterior. ¿Qué es lo que ustedes entienden por jurisdicción? Alguien que me diga qué es jurisdicción. Aquella facultad que tiene el Estado de administrar justicia. Ok, administrar justicia, ¿está bien? ¿Alguien más que quiera ampliar o complementar lo que el compañero dijo? ¿Compañeros? El poder de declarar el derecho y aplicar la ley. Exacto, muy bien, muy bien. Creo que ahí ya podemos complementar. Efectivamente, como lo dijo el compañero, la definición que generalmente nos aprendemos de jurisdicción es que es aquella facultad que tiene el Estado para administrar justicia. Sin embargo, a mí me lo enseñaron de esa forma y yo lo comparto también, que la justicia no solo se administra, porque sí, efectivamente hay una parte en la cual consiste en administrar justicia, sino que también, y lo principal es que la justicia se ejerce o se imparte. Entonces, jurisdicción es esa facultad que tiene el Estado de impartir y administrar justicia. Ahora, ¿a través de quién el Estado administra o ejerce esa justicia? De los tribunales de justicia o los órganos jurisdiccionales. Exacto. Bueno, ahora, para poder hablar de estos temas de jurisdicción y competencia, tenemos que tener claro, primero para poder comprender, ¿verdad? Yo siempre trato de entender o de iniciar cualquier clase hablando sobre lo que es el Estado. Recordemos que el Estado tiene varios elementos. Dentro de los elementos del Estado está la población, el territorio, la soberanía, el ordenamiento jurídico, el poder público, ¿sí? Entonces, la población es un grupo de personas que está asentadas dentro de una circunscripción territorial que tienen una facultad llamada soberanía que les permite crear su propio ordenamiento jurídico y que a la vez les permite elegir sus propias autoridades, ¿verdad? Entonces, el Estado o las personas que son un elemento del Estado eligen a sus propias autoridades. Esas autoridades que son electas por la población son otro elemento del Estado. Entonces, el Estado, a través de uno de sus elementos, que es la administración pública, ejerce y administra la justicia. Sin embargo, la administración pública es muy grande y dentro de los órganos administrativos que tenemos, podemos mencionar todos los ministerios, las municipalidades, entidades autónomas. Todos estos son organismos, órganos administrativos que conforman la administración pública. Pero como ustedes bien lo dijeron, dentro del poder público o lo que generalmente llamamos gobierno, encontramos a un organismo que es el organismo judicial. Este organismo judicial, como ustedes bien lo indicaron, está conformado por magistrados y jueces. Obviamente, ya tenemos que conocer la estructura de lo que es el organismo judicial, el cual está conformado por Corte Suprema de Justicia, que está conformado a su vez por 13 magistrados, que estos se dividen en 3 cámaras, Cámara Civil, Cámara de Amparo, Cámara Penal, conformada cada uno por 4 magistrados y el presidente de la Corte que no conforma ninguna cámara. Después de los magistrados de Corte Suprema están los magistrados de Corte de Apelaciones. De ahí tenemos a los juzgados de primera instancia y después tenemos a los juzgados de paz. Y ahorita vamos a ver por qué ustedes dicen, pero ¿y eso qué tiene que ver? Pues tiene que ver con el tema del día de hoy, pero vamos a empezar de lo general para llegar a lo particular. Entonces les decía, entonces, el Estado tiene un elemento que se llama administración pública, gobierno, le llaman también poder público, se llama de forma indistintamente, pero lo que tenemos que entender es que ese elemento es el grupo de personas que de una u otra forma administran los recursos económicos del Estado, crean leyes y ejercen o hacen cumplir esas leyes. Entonces, esa facultad que tiene el Estado para poder, por ejemplo, administrar su dinero,
para poder tener dinero, es a lo que se le llama jus tributum, ¿verdad? El jus tributum es aquella facultad que tiene el Estado para imponer o para crear tributos y que a través de esos tributos que el Estado cobra, pues puede hacer el pago de los servicios públicos que el Estado presta. Asimismo, el Estado tiene la facultad de poder crear leyes, pero tiene otra facultad a la cual se le llama jurisdicción, que como ya lo dijimos, es esa facultad que tiene el Estado para administrar y ejercer justicia. Entonces, el Estado tiene esa facultad, pero esa facultad del Estado se la tiene que dar a ciertas personas para que sean quienes hagan cumplir las leyes o quienes administren o quienes ejerzan la ley, ¿sí? Dicho eso, pues de forma general ya vamos ahorita a empezar a ver cada cosa para poder aterrizar lo que es competencia. Obviamente también entiendo que ustedes este tema de la jurisdicción y competencia no son temas nuevos, ustedes lo vieron en el curso de Derecho de Introducción al Derecho, seguramente lo vieron en Teoría General del Proceso, entonces no son temas nuevos, ¿verdad? Entonces vamos a complementar lo que ustedes ya saben. Ahora, definición de lo que es la competencia. Generalmente, o una de las formas de definir la competencia es, podemos decir que la competencia es el límite de la jurisdicción. Si sabemos que jurisdicción es esa facultad que tiene el Estado para administrar justicia, entonces, cuando hablamos de competencia, podemos decir que la competencia es el límite que tiene el Estado para administrar justicia. Asimismo, esta definición nos dice que es la medida como se distribuye la actividad jurisdiccional entre diferentes órganos jurisdiccionales. En el examen, bueno, el doctor Mario Aguirre Godoy, en su libro de Derecho Procesal Civil, nos dice que la competencia es el límite de la jurisdicción, lo que acabo de decirles. Nos indica que la jurisdicción es el género y la competencia es la especie. Puede concebirse la exigencia de jueces sin competencia y con jurisdicción, pero no puede pensarse en la existencia de jueces sin jurisdicción y con competencia. Perdón. Entonces, esta definición no nos dice mucho, ¿sí? Pero es la definición doctrinaria que yo les voy a pedir que ustedes pues traten de aprenderse. Sin embargo, a la hora del examen, a ustedes no se les pide que pongan esta definición exacta, sino lo que vamos a pedir o lo que se les pide a ustedes es que al momento de contestar su examen, ustedes pongan la definición según ustedes la entiendan, que ustedes pongan la definición con sus propias palabras, ¿verdad? Entonces, esta definición la vemos aquí porque es una definición doctrinaria. Sin embargo, les repito, si ustedes se la quieren aprender de memoria y en el examen, cuando se les pregunte, defina qué es competencia, pone esta, va a estar bien. Pero lo que se espera no es que ustedes simplemente memoricen esta definición, sino que ustedes realmente entiendan y comprendan qué es competencia o qué es cada uno de los conceptos que se van a ver a lo largo de las clases. Entonces, esta definición realmente no nos dice mucho, nos dice, es el límite de la jurisdicción, es la medida como se distribuye la actividad jurisdiccional entre diferentes órganos jurisdiccionales. Repito, no nos dice mucho. Entonces, sigamos viendo los demás elementos que conforman la competencia para poder nosotros entender qué es realmente competencia y al final de la clase pues esperemos de que ustedes puedan dar una definición propia de lo que entienden sobre este concepto. ¿Ok? Ahora, competencia. Una de las formas como a uno le explican de forma gráfica o como que si fuéramos niños, porque dice que aquel que realmente o comprende algo o que entendió algún concepto, algún tema, es capaz de poderlo explicárselo a un niño que no tiene ni idea de derecho y que ese niño pueda ser capaz de comprender lo que nosotros le estamos diciendo. Entonces, si nosotros podemos explicar de forma sencilla algún concepto, es porque nosotros realmente comprendimos ese concepto. Si nosotros no podemos explicar o definir de forma sencilla algún concepto es porque realmente no lo hemos entendido. Y para poder comprender la competencia, el ejemplo que siempre nos ponen en la universidad es la de un pastel, ¿sí? Suponiendo que yo soy el cumpleañero y que el día de hoy es mi cumpleaños, ¿sí? Y que yo le digo a todos ustedes, miren compañeros, están invitados a una fiesta en mi casa, ¿sí? Y
Cuando ustedes llegan, pues ven que hay un pastel, ¿sí? Obviamente el pastel yo no me lo puedo comer solo, y si los invité a ustedes es para poderles dar un pedacito de pastel, ¿sí? Entonces vengo yo y empiezo a dividir el pastel en diferentes porciones, en diferentes pedazos, y le doy a cada uno de ustedes una porción de pastel, ¿sí? Suponiendo que sea un pastel que tiene fresas, melocotones, mango, a unos les va a tocar un pedazo de pastel con fresa, a otros les va a tocar un pedazo de pastel con mango, a otros les va a tocar un pedazo de pastel con melocotón, a otros les va a tocar un pedazo de pastel con una cereza, a otros les va a tocar un pedazo de pastel solo con turrón, a algunos les va a tocar un pastel de la orilla, a otros les va a tocar lo del centro, ¿verdad? A cada quien les va a tocar una porción de pastel distinta a la que le tocó a otro, ¿verdad? A veces puede ser que ya no nos quede pastel y diga, bueno, miren compañeros, aquí tengo una porción de pastel, pero como ya no tengo más y todavía faltan 2 personas, les voy a dar esta porción de pastel y ustedes se la dividen entre ustedes. ¿Sí? Es un ejemplo tal vez absurdo, tal vez infantil el que estamos poniendo con esto del pastel, pero es una forma fácil de entender la competencia. En este caso, si nos ponemos a entender la competencia a través del pastel, podemos decir que yo soy el Estado. ¿Sí? Yo, que los invité a ustedes, yo soy el Estado y ese pastel que yo tengo es la jurisdicción. Y cada uno de ustedes, a los que yo invité a mi fiesta de cumpleaños, cada uno de ustedes va a ser un juez o un magistrado. Y yo, a cada uno de ustedes, a través de ese pastel que les ponía de ejemplo, cuando les doy un pedacito de pastel, es como que si esa jurisdicción, que es el pastel, la estuviera dividiendo y a cada uno le doy un pedacito de pastel. Si juntamos todas las porciones de pastel, siguen siendo un solo pastel. Y a todos les di del mismo pastel. Pero como les dije, a uno les di fresa, a otro les di melocotón, a otro les di cereza, a otro les di solo turrón. Entonces, cuando hablamos de jurisdicción, estamos hablando del pastel, ¿sí? Y cuando el pastel entero. Y cuando hablamos de competencia, nos referimos a la porción o al pedazo de pastel que se le entregó a cada uno de ustedes que eran los invitados, pero cuando hablamos de competencia nos referimos a la porción de jurisdicción que se le entrega a cada uno de los jueces o magistrados para que ejerzan o administren la justicia en la que consiste la jurisdicción. Ahora, veamos. Todos los jueces, veamos lo que dice aquí la presentación. Todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todo juez tiene la misma competencia. ¿Por qué? Porque como les dije, todos ustedes que eran mis invitados, todos ustedes tienen pastel. Sí, todos tienen pastel, pero no todos tienen la misma parte del pastel, porque no puedo darles la misma parte del pastel a todos. A cada quien les di una parte distinta, pero todos tienen pastel. Entonces, los jueces y magistrados son igual. Todos tienen jurisdicción, es decir, todos tienen la facultad de administrar justicia, de ejercer la ley, pero no todos tienen la misma competencia. No sé, antes de continuar, pregunto, ¿me van comprendiendo, me van siguiendo el hilo de lo que les estoy tratando de explicar o no me estén entendiendo nada y regreso para tratar de explicarlo de otra forma? No, licenciado. Quedó bien claro. Sí, licenciado. Excelente, gracias Está compañeras. claro, licenciado. Muy bien, ahora, como les repito, aquí lo importante es que al final de la clase podamos entender. Yo sé que a lo mejor ahorita van cosas como así como que no termino de entender y repito, estos tampoco no son temas nuevos, entonces creo que estamos tratando de refrescar lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Ahora, la competencia entonces decimos que es el límite de la jurisdicción. Cuando nos referimos al límite de la jurisdicción nos estamos refiriendo realmente a esa porción de jurisdicción que se le da a cada juez para que dentro de ciertos límites ese juez pueda administrar o ejercer la justicia. Porque si vemos aquí en Guatemala tenemos un montón de jueces y tenemos un montón de magistrados. Es decir, no tenemos un solo juez, no tenemos un solo magistrado que es el que administra en todo el país o el que ejerce la ley en todo el país,
sino que tenemos distintos jueces y a cada juez tiene la facultad de conocer ciertos asuntos. Y los asuntos que cada juez puede conocer es a lo que se le llama competencia, ¿sí? Entonces, las clases de competencia. Cuando hablamos de clase de competencia, hay varias clases de competencia. Principalmente podemos mencionar 3, por razón de la materia, por razón de la cuantía o por razón del territorio. Puede haber por razón de grado, puede haber por razón de turno. Hay otras clases de competencia, pero las principales clases de competencia, repito, son 3. Por razón de la materia, por razón de la cuantía y por razón del territorio. Cuando hablamos de competencia por razón de la materia, nos estamos refiriendo a las distintas áreas que tiene el derecho. Generalmente nosotros decimos las ramas del derecho, que no está mal decirlo. Sin embargo, hay licenciados a los cuales no les gusta que uno le diga rama del derecho. Entonces, ¿por qué? Porque dicen, mira, el derecho no es un árbol para tener ramas. Entonces, no podemos decir que el derecho penal o el derecho civil es una rama, sino que es un área. Entonces, de preferencia, como sugerencia, les digo, cuando nos refiramos a las diferentes materias del derecho, digamos áreas del derecho. Si usted quiere decir rama, está bien, no hay problema. Pero lo ideal es que mejor diga área del derecho. Entonces, cuando hablamos de la competencia por razón de la materia, nos estamos refiriendo a las diferentes áreas del derecho. De esa cuenta es que ustedes saben y se han dado cuenta que tenemos jueces del ramo civil, jueces del ramo penal, jueces del ramo laboral. Actualmente tenemos jueces de niñez, tenemos jueces de familia. Entonces, cuando hablamos de competencia por razón de la materia, nos estamos refiriendo que a ciertos jueces les dijeron, mire, señor juez, usted ha sido nombrado como juez dentro del organismo judicial y a usted se le da la facultad para conocer materia civil. A otro juez le dice, mire, señor juez, usted ha sido nombrado y usted va a conocer los asuntos del ramo penal. A otro se le dice, mire, usted va a conocer los asuntos del ramo laboral, y a otro de familia, y a otro de niñez, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando nos referimos, repito, lo mismo, cuando nos referimos a las clases de competencia por razón de la materia, nos referimos a aquellas áreas del derecho las cuales tienen juzgados especializados, porque pueden haber áreas del derecho que no tengan un juzgado específico para conocer esos temas, ¿verdad? Sin embargo, actualmente tenemos juzgados civiles, tenemos juzgados penales, tenemos juzgados laborales, tenemos juzgados de niñez, tenemos juzgados de familia, tenemos juzgados tributarios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, insisto, cuando nos referimos a la competencia por razón de la materia, nos estamos refiriendo a las distintas áreas que tiene el derecho y nos referimos a las distintas clases de juzgados que hay dependiendo el ramo que estén viendo. Ramo civil, ramo penal, laboral, niñez, familia, etcétera, etcétera. Ahora, competencia por razón del territorio. Cuando hablamos de competencia por razón del territorio, nos estamos refiriendo a la circunscripción territorial dentro de la cual un juez tiene la facultad para conocer los asuntos que sucedan en ese lugar, ¿sí? Ahora, tenemos jueces, por ejemplo, que conocen únicamente dentro de un municipio. Generalmente esos son los jueces de paz. Los jueces de paz únicamente conocen el municipio en el cual están ubicados. Tenemos otros jueces que conocen de todo el departamento. Esos son los jueces de primera instancia. Tenemos jueces que también son regionales. ¿Por qué? Porque no conocen únicamente su municipio o no conocen únicamente su departamento, sino que conocen más de un municipio, conocen más de un departamento. Entonces, aquí hago un paréntesis. No confundamos circunscripción territorial con jurisdicción, porque ya dijimos que jurisdicción es la facultad que tiene el Estado para administrar y ejercer justicia. Y yo creo que ustedes han escuchado a veces, por ejemplo, cuando están dando las noticias del tránsito y dice, hubo un choque en jurisdicción del municipio de Villanueva.
¿verdad? O viene la Policía Nacional Civil y entrevistan a un policía, ¿va? Y dice, mire, cuéntenos qué fue lo que sucedió. Mire, el día de hoy detuvimos al señor Carlos, Carlos Sandoval por haber estado asaltando en jurisdicción del municipio de Misco, ¿verdad? Que un policía de PNC, que un agente de tránsito o que cualquier otra persona que no sea un estudiante de derecho confunda circunscripción con jurisdicción, se vale. Pero ustedes, compañeros, estudiantes del 7º semestre de la Universidad de San Carlos de Guatemala, no pueden confundir circunscripción territorial con jurisdicción. Jurisdicción es la facultad que tiene el Estado para administrar justicia. Y cuando nos estamos refiriendo a un territorio, a un lugar determinado, lo que corresponde es decir, dentro de la circunscripción territorial del municipio de tal municipio, o dentro de la circunscripción territorial del departamento o dentro de la circunscripción, pero cuando hablamos de un territorio, de un lugar, no podemos decir jurisdicción. Cierro el paréntesis porque creo que es importante que nosotros, cuando hablemos, utilicemos los términos adecuadamente, ¿verdad? Repito, si nosotros escuchamos en las noticias, escuchamos en la radio que el Demetra sale diciendo que hay fuerte tránsito en jurisdicción del municipio de Misco, nosotros digamos, bueno, lo que se está refiriendo es a la circunscripción territorial, no a la jurisdicción, pero que lo diga él se vale, que ustedes lo digan no se vale. Cierro con esto y ya continúo. Entonces, les repito, cuando hablamos de las clases de competencia, por razón de la materia, repito, tenemos jueces civiles, tenemos jueces penales. Obviamente el juez civil va a conocer todos los asuntos civiles, el juez penal va a conocer de los asuntos penales, el juez laboral va a conocer del ramo laboral. Es como que si al juez, cuando dividimos el pastel, yo en vez de decirle, mire, le doy un pedazo de pastel con fresa y a usted le doy un pedazo de pastel con melocotón, yo le digo, mire, le doy este pedazo de pastel de materia civil y a usted le doy este pedazo de pastel de materia penal. Y usted únicamente va a conocer asuntos penales y usted únicamente va a conocer asuntos civiles y usted únicamente va a conocer asuntos laborales y así sucesivamente. Pero además, la competencia no tan solo se divide por la materia, sino también se divide por el territorio, ¿verdad? Porque como les decía, tenemos jueces de paz en cada municipio, tenemos jueces de primera instancia en cada departamento y en algunos municipios. Pero también tenemos algunos jueces que no conocen únicamente en el municipio, en el departamento en el cual están ubicados, sino que conocen a otros municipios y a otros departamentos que puedan estar cerca de él. Entonces, por eso le podemos decir que es una circunscripción territorial o que es una competencia por razón del territorio regional, ¿verdad? Ahora, creo que la que más complicación da es la competencia por razón de la cuantía. Y en este caso, cuando hablamos específicamente de materia civil o de familia incluso, nos podemos referir a que tenemos ínfima cuantía, menor cuantía y mayor cuantía. Este tipo de cuantías no aplica en penal, porque en penal no se ve cuál es el monto, porque cuando nos referimos a la cuantía nos estamos refiriendo al monto económico que se está demandando. Por ejemplo, yo quiero demandar a Juan Pérez. Perdón si alguien se llama así, ¿verdad? Pero es el ejemplo que generalmente se pone. Entonces, yo quiero demandar a Juan Pérez porque él tiene una deuda conmigo por 50,000 quetzales. Entonces, ese monto de 50,000 quetzales por el cual yo lo voy a demandar es lo que me va a servir a mí para determinar qué cuantía es. Si es ínfima cuantía, si es menor cuantía o si es mayor cuantía. Repito, esto aplica en materia civil, ya que en materia penal, como ustedes saben, los delitos están catalogados, por ejemplo, con penas de prisión que si son, por ejemplo, de menos de 5 años, son delitos menos graves. Si son más de 5 años, son delitos graves, digamos. Tenemos otros delitos sancionados con multa, tenemos otros delitos que tienen
prisión y multa. Entonces, en materia penal no aplica la cuantía. Ahí lo que aplica es la cantidad de años o de días o de meses que corresponden al delito que se va a juzgar. Cuando hablamos de materia civil y de familia, que está íntimamente relacionado a la materia civil o que familia pertenece a civil, si lo queremos ver de otra forma, entonces, en materia civil y en materia de familia, sí podemos decir que tenemos la competencia por razón de la cuantía. Repito, cuando hablamos de cuantía, nos referimos al monto objeto de la demanda. Si yo voy a demandar, por ejemplo, por un juicio de pensión alimenticia, el monto que voy a requerir de pensión alimenticia sería mi cuantía. Si yo voy a demandar para que me paguen los daños que me ocasionaron, lo que yo estoy requiriendo de daños o el monto que yo estoy pidiendo que me paguen por daños, esa es mi cuantía. Si yo estoy demandando a alguien porque tiene una deuda conmigo y no me pagó, eso que yo estoy cobrando es la cuantía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos ínfima cuantía, menor cuantía y mayor cuantía. Antes de entrar a ver ya cada uno de la ínfima, menor y mayor, pregunto, ¿hay alguna duda? No, licenciado, gracias. Muy No, bien. ahorita era. Todo bien, gracias. Todo claro, licenciado. Todo claro. Excelente, gracias compañeros. Entonces, veamos cuál es la competencia por razón de la cuantía. Como ya les dije, cuando hablamos de cuantía nos hablamos del monto que estamos demandando. ¿Sí? El monto que estamos demandando, a eso nos referimos con la cuantía. Y para materia civil, nos tenemos que basar en dos cuestiones, en dos normas que son las que nos establecen cuáles son las cuantías. La primera está en el Código Procesal Civil y Mercantil. Le voy a pedir que por favor alguien me lo lea, alguien que me lea el artículo 211 del Código Procesal Civil y Mercantil. Cuando la cantidad que se litiga no exceda de 10.000 quetzales, la demanda, su contestación y demás diligencias se presentarán por escrito o verbalmente, en cuyo caso el secretario levantará el acta respectiva y se procederá a dictar la resolución de trámite correspondiente. El juez deberá emplazar al demandado para que comparezca a la audiencia señalada a deducir oposición, bajo apercibimiento de que si no se compareciere, se tomará como rebeldía y se tendrá por ciertas las prestaciones deducidas. Pretensiones, perdón. Exacto, muy bien. ¿Qué artículo leyó, compañera? 211. 211. Pregunto, ¿todos tienen lo mismo que leyó la compañera? ¿Sí? Ok, ahora les comento. El monto de los 10,000 quetzales es a lo que se le denomina ínfima. ¿Cuál es el epígrafe del capítulo? Arriba del artículo 211 que dice. Ajá. Juicio de ínfima cuantía. Exacto. Y que, por favor, alguien que me vuelva a leer la primera línea donde dice cuánto es la mínima ínfima cuantía. Cuando la cantidad que se litiga no exceda de 10.000 quetzales. Exacto. Entonces, aquí estamos dentro del procedimiento del juicio de ínfima cuantía. Y nos dice que cuando la cantidad que se litiga no exceda de 10,000 quetzales, estamos entonces ante un procedimiento de ínfima cuantía. Entonces, ¿de cuánto es la ínfima cuantía? Hasta 10,000 quetzales. Si yo voy a demandar por 5,000, 6,000, 8,000, 7,000, 9,999 o hasta 10,000 quetzales exactos, estamos en un procedimiento de ínfima cuantía.
¿A quién le corresponde conocer el proceso de ínfima cuantía? Al juzgado de paz, al juez de paz, ¿sí? ¿Cuál es nuestro fundamento legal? El artículo 211 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Todo bien. Sí, en ese caso sería juez de paz civil, ¿verdad? Exacto, juez de paz civil. Claro, aquí estamos hablando de, por eso les decía, cuando hablamos de cuantías estamos en juicios civiles o de familia. Entonces sí, juez de paz civil. Ahora, aquí hay algo interesante que lo iba a hablar más después, pero ya que usted lo menciona, aprovechemos. Hay ciertos jueces en ciertos lugares, en ciertos municipios, por ejemplo, el municipio de Guatemala, que tenemos juez de paz civil, juez de paz penal, juez de paz de familia. Y hay municipios, por ejemplo, Antigua Guatemala, que tiene juez de paz civil, juez de paz penal. Misco tiene juez de paz civil, juez de paz penal. Y así hay ciertos municipios que tienen dividido a los jueces civiles y a los jueces penales. Sin embargo, en la gran mayoría, o por no decir todos, con contadas excepciones, en todos los municipios o la mayoría de municipios de Guatemala, los juzgados tienen competencia mixta. Es decir, un mismo juzgado tiene la competencia para conocer civil, para conocer penal. ¿Sí? Es como que, si volvemos al ejemplo del pastel, es como que venga uno de ustedes y me diga, mírele, yo quiero 2 pedazos de pastel. Entonces le doy un pedazo de pastel con cereza y otro pedazo de pastel con fresas, ¿verdad? La misma persona tiene 2 pedazos de pastel. Hablando de la competencia, al mismo juez se le dan 2 competencias, la competencia del ramo civil y la competencia del ramo penal. Incluso algunos son jueces de paz mixtos, se les llama, porque conocen civil, familia, trabajo, niñez, conocen todos los asuntos de todas las áreas del derecho que suceden dentro de su municipio. Repito, hay municipios en los cuales sí están divididos. Tenemos el juez civil y aparte tenemos el juez penal. Pero, por ejemplo, si usted va a litigar, por decirle algo a un municipio, se me ocurre... Ay, ¿qué se me ocurre? Panzós. No sé. ¿Perdón? Panzós. Panzós. Ok, si hablamos de ese municipio y si vamos ahí, muy seguramente, o no muy seguramente, sino que únicamente va a haber un juzgado. Si usted va y le dice, mire, ¿dónde está el juzgado? Le van a decir, mire, allá cerca de la municipalidad. Y ese juzgado es el único que hay en todo el municipio. Y si usted quiere presentar un subjuicio de pensión alimenticia, ahí lo tiene que presentar. Si usted quiere presentar una demanda de ínfima cuantía, en ese juzgado. Si usted quiere presentar una denuncia porque su vecino lo maltrató, lo insultó, en ese juzgado, porque es el único que hay y es el único que va a conocer de todos los asuntos, pero es porque a ese juez se le dio competencia para conocer de distintas ramas o distintas áreas. En cambio, aquí en Guatemala, aquí en la ciudad de Guatemala, si usted pregunta, mire, va por ejemplo a la Corte Suprema y dice, mire, ¿dónde está el juzgado de paz? Le van a preguntar, ¿pero de paz de qué? Civil, están allá en zona 9. Penal, están allá. De niñez, están allá. ¿Verdad? Porque aquí, repito, sí están divididos. ¿Estamos? Ok. Ahora, la competencia por razón de la cuantía, cuando es mayor o menor cuantía, la encontramos regulada en el Acuerdo 49-2024 de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y por qué en un acuerdo? Porque la misma ley le da la facultad a la Corte Suprema de Justicia para poder establecer las cuantías. A eso se refiere con administrar la justicia, ¿sí? Porque en el momento que la Corte Suprema de Justicia puede decidir de cuánto es la cuantía, ahí está administrando justicia. Pero al momento que un juez dicta sentencia, no está administrando justicia, ahí está ejerciendo la ley, está ejerciendo justicia. Entonces, aquí tenemos un ejemplo para diferenciar cuándo se administra la justicia y cuándo se ejerce la justicia. Entonces, de conformidad con la ley, la Corte Suprema de Justicia tiene la facultad para poder establecer
las cuantías. Y con base o de conformidad con el acuerdo 49-2024 de la Corte Suprema de Justicia, se estableció que la menor cuantía es hasta 80,000 quetzales. Pregunto, ¿alguien tiene el acuerdo a la mano para que lo lea? Si está en compu, que lo lea o... ¿Qué artículo, licenciado? Número 1, artículo 1. Sí, licenciado. Por favor, léalo. Los El juzgados de artículo paz. 1 establece... perdón. Cualquiera, Sí, no, adelante, no. gracias. Los juzgados de paz en los municipios de la República con competencia específica en el ramo civil, así como aquellos con competencia no definida y que les corresponda conocer de esa materia, con excepción de aquellos con competencia exclusiva en materia penal y en materia de familia, conocerán de los asuntos que les corresponda por razón de la cuantía, cuando ésta no exceda de 80,000 quetzales. Ok, excelente. Veamos lo que nos dice entonces este artículo, despacio. Los juzgados de paz en los municipios de la República con competencia específica del ramo civil, o sea, los juzgados civiles, van a conocer hasta 80,000 quetzales, los juzgados de paz civiles. ¿Quiénes más van a conocer hasta 80,000 quetzales? Aquellos juzgados de paz que no tengan una competencia definida, es decir, aquellos juzgados de paz que, como se los indiqué, tienen competencia mixta. ¿Quiénes más? Aquellos que no tengan competencia específica para conocer penal o conocer de familia. Por ejemplo, aquí en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, como si hay juzgados de paz penal, el juzgado de paz penal no va a estar conociendo asuntos civiles, porque aparte está el juez civil. El juez civil sí va a conocer de los asuntos que tengan de un monto hasta de 80,000 quetzales. Entonces, la ínfima cuantía se limita hasta los 10,000 quetzales. Si yo voy a presentar una demanda de 10,000 con un centavo, ya no es ínfima cuantía, ya estamos en menor cuantía. Pero de conformidad con el acuerdo 49-2024 de la Corte Suprema de Justicia, los juzgados de paz son los competentes para conocer los juicios que tengan un monto de hasta 80,000 quetzales. ¿Sí? Juzgado de paz conoce hasta 80,000 quetzales. Entonces, de conformidad con el artículo 211 del Código Procesal Civil y Mercantil, la ínfima cuantía nos queda hasta 10,000 quetzales. De 10,000 quetzales con un centavo hasta 80,000 quetzales es menor cuantía. Y la menor cuantía también la conoce el juzgado de paz. Es decir, un juzgado de paz va a conocer ínfima cuantía y va a conocer menor cuantía. ¿Sí? Ahora, si el objeto del litigio o el monto que yo estoy demandando, por ejemplo, yo estoy cobrando una deuda que alguien me tiene y no me quiere pagar por 100,000 quetzales, se pasa de los 80,000 y por lo tanto ya no estamos en menor cuantía, ya estamos en un juicio de mayor cuantía. Entonces, cuando el monto de la demanda es de 80,000 quetzales con un centavo, a quien le corresponde conocer ya no es al juzgado de paz, sino que ya es al juzgado de primera instancia, obviamente del ramo civil, y es un juicio de mayor cuantía. Entonces, repito, para la cuantía podemos decir que tenemos ínfima cuantía, menor cuantía y mayor cuantía. La ínfima cuantía hasta 10,000 quetzales conoce el juzgado de paz. La menor cuantía hasta 80,000 quetzales conoce el juzgado de paz. Y la mayor cuantía hasta más de 80,000 quetzales y conoce el juzgado de primera instancia. Si leemos el acuerdo 49-2024, no vamos a encontrar ningún artículo que nos diga que más de 80,000 quetzales es mayor cuantía, pero eso se infiere, eso se entiende, porque nos está diciendo que la menor cuantía que conoce el juzgado de paz es hasta 80,000. Y si solo tenemos 3 cuantías, se entiende que todo aquello que se demande más de 80,000 quetzales, ya estamos en mayor cuantía. Entonces, no de forma expresa,
pero sí de forma tácita, el artículo 49-2024 de la Corte Suprema de Justicia nos establece que la mayor cuantía es aquellos juicios en los cuales se va a demandar montos de 80,000 quetzales con un centavo para arriba. Y eso le corresponde al juzgado de primera instancia conocerlo. ¿Alguna duda? Vic, yo tengo una duda. Adelante. Es que estaba leyendo el artículo 7 del Código Procesal Civil y Mercantil y allí menciona que... 7. Sí. Ok. Competencia por el valor y dice que por razón de la cuantía son competentes los jueces menores. Entiendo yo que los jueces menores son los jueces de paz, ¿verdad? Así es. Sí. Y aquí dice que cuando el valor que se litiga no exceda de 2,000 quetzales. ¿Esto está reformado por lo que había mencionado? Así es. Recordemos que nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, ¿de qué año es? ¿De qué año es nuestro Código Procesal Civil y Mercantil? 1963, Lick. 64. En ese año entró en vigencia. Ahora, compañeros, ustedes antes de empezar a leer cualquier código tienen que hacer su famosa ficha técnica. ¿Cuál es su ficha técnica? Número de ley, número de decreto, nombre de la ley, quién lo promulgó, en qué año entró en vigencia, cuántos artículos tiene. Entonces, se los digo porque ustedes tienen que conocer cuándo se promulgó este código para entender dos cosas. Número uno, que desde 1964 para ahora, que ya van 60 años, más de 60 años, ya los juzgados ya no se les denomina juzgados menores. Lo correcto, la denominación actual son juzgados de paz. Y efectivamente, como les decía, la ley le faculta a la Corte Suprema de Justicia de poder modificar los montos de las cuantías. Entonces, en 1964, 2,000 quetzales era una gran cantidad. Hoy en día, 2,000 quetzales, pues sí sigue siendo dinero que es bastante, pero ya no es tanto como en 1964. Y obviamente esa cantidad de 2,000 quetzales ya fue superada principalmente con el acuerdo 2-2006 de la Corte Suprema de Justicia y posteriormente pues otros acuerdos que fueron reformando estas cuantías. Yo no sé si ustedes al final de su código tienen este acuerdo 2-2006 de la Corte Suprema de Justicia. ¿Alguien tiene el acuerdo al final de su código? Generalmente siempre viene. Sí, es el 2-2006, ¿verdad? Así es, 2-2006. Lea el artículo 2. Artículo 2. En el municipio de Guatemala, los jueces de paz del ramo civil y los jueces de paz de los demás municipios de la República conocerán por el procedimiento que señala el artículo 211 del Código Procesal Civil y Mercantil. Los asuntos de ínfima cuantía que no excedan de 10,000 quetzales. Ahí está. Como nos damos cuenta, aquí fue donde ya se estableció por primera vez que el monto de la ínfima cuantía era de 10,000. Porque, repito, la ley le faculta al juez para poder cambiar o modificar las cuantías. ¿Estamos, compañera? Sí, Lick, muchas gracias. A la orden. Ok, bueno, entonces, estamos con esto, ¿verdad? Adelante, adelante. Fíjese que no le escucho, ¿me puede repetir, perdón? Eso es lo que dice el artículo 50 del Código Procesal Civil. Fíjese que no le sigo sin escucharle muy bien, ¿me puede repetir, perdón? Es lo que dice el artículo 50 del Código Procesal Civil. Artículo 50, le oigo, no, es que fíjese que no sé si los demás compañeros sí le escuchan bien, pero yo no le escucho muy bien, o alguien que le escuche bien que me pueda decir lo que el compañero está diciendo. No se le entiende, licenciado. No se le entiende, Lick.
Yo le entendí que si es lo mismo que dice en el artículo 50 del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 50 dice, Sí. las partes deberán comparecer auxiliadas por abogado, no será necesario el abogado en los asuntos de ínfima cuantía. Sí, se refiere igual a los juzgados, a todos aquellos asuntos que sean de menor de 10,000 quetzales. Ok, ¿alguien tiene su código, su ley del organismo judicial? Sí, Por favor, artículo 94. Artículo 94, competencia. La Corte Suprema de Justicia determinará la sede y distrito que corresponde a cada juez de primera instancia, y en donde hubiere más de uno, les fijará su competencia por razón de la materia, de la cuantía y del territorio. Gracias. Como vemos, la ley del organismo judicial faculta a la Corte Suprema de Justicia para establecer las cuantías y los territorios, la competencia por razón del territorio y de la cuantía. Entonces, por eso es que, no obstante que en la ley señala 2,000 quetzales, actualmente el monto de la ínfima cuantía es de 10,000 quetzales, según el artículo 211 del Código Procesal Civil y Mercantil. En el 211 seguramente tienen una anotación de cuándo fue reformado ese artículo. ¿Alguien me puede hacer favor de verificarlo? ¿Cuándo fue reformado ese artículo? Pues a mí en mi código me aparecen una reforma y una derogación. Ajá. La reforma es el decreto del Congreso número 24/2022, el 15 de abril. Ahí está. De 2022. Entonces, en el año 2022, el artículo 211 fue reformado y ya no solo se quedó en un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, sino que mediante un decreto del Congreso de la República se reformó el artículo 211 del Código Procesal Civil y Mercantil. Por eso fue que aquí no les puse artículo 2 del acuerdo 2-2006, sino que les puse de una vez el artículo 211, porque la reforma que hizo el Congreso de una vez fija como ínfima cuantía los 10,000 quetzales, ¿verdad? Y por lo tanto, todos los demás artículos donde se haga referencia a ínfima cuantía, aunque diga una cantidad menor, tenemos que entender que la ínfima cuantía son 10,000 quetzales. ¿Estamos? De hecho, dice derogado el cuarto párrafo por el artículo 4 del decreto del Congreso 4722 del 3 de enero de 2023. Y la parte derogada es la que dice: la Corte Suprema de Justicia tendrá la facultad de modificar mediante acuerdo la ínfima cuantía de los asuntos que se deban seguir ante juzgados de paz. Claro, pero la ley del organismo judicial lo sigue permitiendo. ¿Ok? Pero bueno, sigamos pues. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, ahora, familia, aquí nosotros estamos en el curso de Derecho Procesal Civil, sin embargo, el tema de familia está íntimamente relacionado a civil, o algunos dicen que pues sigue siendo materia civil, algunos dicen que no, que familia ya es un área del derecho independiente del civil. Sin embargo, si nosotros vemos nuestro Código Civil y seguimos viendo nuestro Código Procesal Civil, no obstante que tenemos una ley de tribunales de familia, nos vamos a dar cuenta que tanto en el Código Civil como Código Procesal Civil y Mercantil siguen habiendo temas de familia, como por ejemplo los alimentos, como por ejemplo la patria potestad. Todo eso sigue estando dentro de nuestro Código Civil. Y si vemos, por ejemplo, el artículo 212 nos regula el procedimiento para fijar la pensión alimenticia. Entonces, también es importante que conozcamos la cuantía civil, pero también la cuantía de familia. Entonces, la cuantía civil, ínfima cuantía hasta 10,000, menor cuantía hasta 80,000, ambos conocen juzgado de paz, y la mayor cuantía de 80,000 en adelante. Ahora, cuando hablamos de la competencia por razón de la cuantía en familia, también tenemos ínfima cuantía, menor cuantía y mayor cuantía. ¿Alguien tiene a la mano, por favor, el acuerdo 52-2023 de la Corte Suprema de Justicia?
¿No? ¿No? ¿Pregunto? Ahorita lo estoy buscando. 52-2023. Acuerdo de la Corte Suprema de Justicia. Sí, licenciado. Por favor, lee, ¿cómo se llama el acuerdo? Acuerdo, cuantía en familia. Acuerdo 52-2023, cuantía en familia. Ok, ¿qué dice? Acuerda, artículo 1. Establece el artículo 1 que en los asuntos de familia la ínfima cuantía se fija en 18,000 quetzales anuales y la mejor cuantía se fija en 36,000 quetzales anuales, los cuales se tramitarán conforme lo establecido en la Ley de Tribunales de Familia. Artículo 2. Los juzgados de paz con competencia en familia de las cabeceras departamentales de la República y de los municipios donde la Corte Suprema de Justicia los haya establecido mediante acuerdo con esa competencia, conocerán de los asuntos de ínfima y de menor cuantía. Gracias. Entonces, repito, en civil, ínfima hasta 10,000. En familia, la ínfima es hasta 18,000 anuales. Según el acuerdo 52-2023 y conoce el juzgado de paz. En civil, la menor cuantía es hasta 80,000 y conoce el juzgado de paz. En familia, la menor cuantía es hasta 36,000 quetzales y también conoce el juzgado de paz. Y en familia, por exclusión, los asuntos de más de 36,000 quetzales, es decir, de 36,000 quetzales con un centavo en adelante, va a conocer el juzgado de primera instancia. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, se quiere demandar por una pensión alimenticia de 1,000 quetzales. Si yo voy a demandar, a mí me contrata una señora para presentar una demanda de fijación de pensión alimenticia y la señora quiere 1,000 quetzales mensuales. El acuerdo nos dice que el monto es anual. Entonces, si yo voy a demandar por 1,000 mensuales, tengo que ver cuánto sería al año. ¿Cuántos meses tiene el año? 12. Y si son 1,000 mensuales, entonces, ¿cuál es el monto de mi demanda? 12,000 quetzales. Entonces, ¿de qué juicio estamos? De ínfima cuantía. Si la señora no está pidiendo 1,000, sino está pidiendo 3,000, al año, ¿cuánto sería? 36,000 quetzales. Entonces estamos en un juicio de menor cuantía y conoce un juzgado de paz. Entonces, si a usted como abogado lo contrata a una señora y la señora le dice, mire, quiero una pensión alimenticia, quiero demandar a mi marido para que me pase una pensión de 3,000 al mes. Entonces usted va a decir, como es familia y está pidiendo 3,000 al mes, en un año son 36,000, por lo tanto estamos en un juicio de menor cuantía y a quien le toca y en donde tengo que presentar mi demanda es en el juzgado de paz. Pero si la señora llega y dice, mire, quiero demandar por 3,000 quetzales con un centavo, entonces ya nos pasamos de los 36,000. Y entonces ya no estamos en menor cuantía, sino que estaríamos en mayor cuantía y a quien le corresponde es el juzgado de paz. Por favor, apréndanse de memoria estos montos, de memoria, compañeros. Porque en el examen generalmente se les ponen casitos. No es tan complicado, pero por ejemplo se les pone, la señora Juana Pérez llega a su oficina porque quiere demandar a su esposo Juan Pérez y quiere pedir una pensión alimenticia de 2,500 quetzales mensuales. Ese es el caso. La pregunta es, según la cuantía, ¿qué tipo de juicio sería? Entonces usted tiene que saber si es ínfima, si es menor o si es mayor. ¿Estamos? Sí, Lick. Excelente. Bueno, ahora. Pero adelante. en ese caso que usted acaba de poner, dice quiere demandar a su esposo, ¿por qué sería la demanda? Fíjese que no le escuché bien, ¿me puede repetir? En el caso que acaba de poner que quiere demandar a su esposo, pero Ajá. ¿por qué sería la demanda? ¿Por qué aspecto? Por eso le decía, por pensión alimenticia. Ok, esa parte no la había escuchado. Gracias. Digamos que las personas se separaron y entonces el caso va a decir, la señora llega a su oficina y requiere sus servicios profesionales para demandar a su esposo para fijar una pensión alimenticia de 1,000 quetzales mensuales. Ahora, si en el caso se les pone, mire, el señor Juan Pérez llega a su oficina diciendo que el señor Daniel Pérez le firmó un pagaré por 100,000 quetzales y a la fecha del día de hoy ya se cumplió el plazo que tenía para pagar y no ha cumplido con el pago, ¿qué juicio tiene que presentar? Entonces, como son 100,000,
es superior a los 80, por lo tanto estaríamos en un juicio de mayor cuantía. Segunda pregunta, ¿qué juzgado conoce? Si usted ya sabe que la mayor cuantía la conoce un juzgado de primera instancia, la respuesta ya la tiene, juzgado de primera instancia. ¿Estamos? Sí, gracias. Ok, ahora vamos al pacto de sumisión, artículo 2. Alguien que me lea el artículo 2. Pacto de sumisión. Las partes pueden someter expresa o tácitamente a un juez distinto del competente por razón de territorio el conocimiento y decisión de un asunto determinado. En ningún caso podrán someterse las partes a un juez o tribunal superior, distinto de aquel a quien esté subordinado el que haya conocido en primera instancia. Fíjense, dice, gracias compañera, pacto de sumisión, o sea, las partes de común acuerdo han pactado, han decidido someterse, por eso se le llama pacto de sumisión, porque hay un acuerdo de sometimiento. Entonces dice, las partes de forma expresa o tácita deciden que van a presentar o que van a llevar su juicio ante un juez distinto a aquel que debió conocer, pero únicamente por razón del territorio. Por ejemplo, les digo, por ejemplo, yo tenía un caso, por decirles algo, en el cual las personas decían, mire, yo quiero, por ejemplo, un divorcio voluntario, por decirles algo, un divorcio. Entonces, las personas, en virtud de su domicilio conyugal, les correspondía llevar su juicio, por ejemplo, en la antigua Guatemala. Pero ellos no querían llevar su juicio en la antigua porque es muy tardado, no les gusta cómo es el trato ahí, bla, 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 bla. Entonces ellos vienen y dicen, mire, abogado, fíjese que yo quiero que lleve nuestro caso, pero llevémoslo aquí en la ciudad de Guatemala, porque aquí es más rápido, aquí el divorcio sale en 8 a 15 días. Entonces ahí las partes de común acuerdo decidieron que por razón del territorio no van a presentar su demanda en la antigua, sino la van a presentar en la ciudad de Guatemala. Ahora, fíjense que únicamente es por razón del territorio. O sea, pueden presentar su demanda ante un juez de un territorio distinto, pero no de una materia distinta. O sea, no pueden presentar su caso de divorcio ante un juez penal. No pueden presentar su caso de divorcio ante un juez laboral. Tiene que ser del ramo de familia. O, por ejemplo, tampoco pueden presentarlo por razón de la cuantía en otro juzgado. O sea, si el asunto que tienen que llevar le corresponde conocerlo a un juzgado de paz, lo pueden presentar en otro territorio, pero siempre ante un juez de paz. No pueden decir, llevémoslo a otro municipio, llevemos nuestro juicio en otro municipio, pero que lo conozca un juez de primera instancia. No, tiene que ser siempre un juez de paz. O si correspondía a un juez de instancia, lo único que sí pueden hacer es cambiar del territorio en el cual iban a presentar su demanda. ¿Estamos? Prórroga de la competencia. Eso es lo que pasa cuando uno renuncia a su fuero de su domicilio. Exacto. De crédito. Exactamente. Ese es el mejor ejemplo que puede poner usted. Exactamente eso. ¿Sí? También, y no es solo con las tarjetas, de hecho, por ejemplo, yo vengo y alquilo una casa y en el contrato de arrendamiento yo pongo que renuncio al fuero de mi domicilio. ¿Por qué? Porque a lo mejor el dueño de la casa vive en otro lugar y no donde está ubicada la casa y a él se le hace más fácil demandarme donde él se encuentra y no hasta donde yo estoy. Pero como yo ya renuncié, yo de forma expresa acepté someterme a un juez que por territorio en principio no le correspondía conocer. ¿Ok? Ahora, prórroga de la competencia. Lo voy a leer yo porque ya solo nos quedan 15 minutos y todavía nos quedan varias cosas, pero vamos a terminar al menos con esto. Prórroga de la competencia. Artículo 3. La competencia en los asuntos civiles y mercantiles solo podrá prorrogarse a juez o tribunal que por razón de la materia, la cantidad de litigio y de la jerarquía en el orden judicial pueda conocer asunto que ante él se proponga. Es decir, este tiene mucha relación con el artículo anterior. Únicamente puedo cambiar de juez de territorio, pero no lo puedo cambiar de materia
ni de cuantía, ni de grado, porque dice, la competencia únicamente podrá prorrogarse. Cuando hablamos de prorrogarse es cambiarse o dársela a otro, ¿sí? Entonces, la competencia se la puedo dar a otro juez, siempre y cuando sea de la misma materia, le corresponda conocer la misma cuantía y tenga la misma jerarquía que aquel al cual a mí me tocaba, ante el cual a mí me correspondía presentar mi demanda. Lo único que yo puedo hacer es cambiar de territorio, pero no puedo cambiar de materia, no puedo cambiar de cuantía, ni puedo cambiar de grado. ¿Estamos? Repito, el pacto de sumisión es como tiene relación con la prórroga de la competencia. Solo que con la prórroga de la competencia ya no se especifica, pero que para que un juez de otro territorio conozca, tiene que tener la misma cuantía, tiene que tener la misma jerarquía, el mismo grado y de ser de la misma materia que aquel que le correspondía conocer. ¿Estamos? Declinatoria. Artículo 6. ¿Quién lee? Bueno, lo leo yo mejor. Dice, es obligación de los tribunales conocer de oficio de las cuestiones de jurisdicción y de competencia, bajo pena de nulidad y de responsabilidad, salvo aquellos en que la competencia de los jueces pueda ser prorrogada por tratarse de competencia territorial. ¿Qué significa esto? Significa que cuando un juez reciba una demanda y el juez se dé cuenta que él no es el competente por razón de la materia, por razón de la cuantía o por razón de grado, él tiene que declinar. O sea, él tiene que decir, miren, yo no soy el competente. Únicamente si es por razón del territorio, entonces el juez tiene que esperar o puede esperar que le presenten una excepción de incompetencia. Pero si la demanda que le presentaron es de su materia, es de su cuantía y es de su grado, pero no es de su territorio, él puede conocerlo. Pero si no, él tiene entonces que venir y decir, miren, no soy el competente, porque yo soy un juez penal y esto que me están presentando es asunto civil. O miren, este asunto es de familia y yo soy juez civil. Entonces no me corresponde a mí conocer. Entonces eso se le llama declinatoria. Cuando el juez que conoce ante quien se presentó la demanda dice, no, yo no soy competente y por lo tanto no puedo entrar a conocer este asunto. ¿Ok? Y por último, la perpetuación de la jurisdicción, que es lo que se le llama perpetuatio jurisdictionis. Está en el artículo 5. Y nos dice el artículo 5, la jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación del hecho existente en el momento de la presentación de la demanda, sin que tengan ninguna influencia en los cambios posteriores a dicha situación. Es decir, si yo hoy presento una demanda, hoy voy a presentar una demanda, y el juez que le corresponde conocer es el juez de paz civil del municipio de Guatemala, aunque después se cambie la ley, aunque después se cree otro acuerdo por parte de la Corte Suprema de Justicia, modificando las cuantías o modificando las competencias, el juez ante el que yo presenté mi demanda, él ya va a seguir conociendo de ese caso porque él ya se perpetuó en la jurisdicción. O sea, ya no se le puede quitar el conocimiento de ese proceso porque él fue el que empezó a conocer. ¿Sí? Cuando él empieza a conocer un caso y se le da trámite y las partes no alegan incompetencia, entonces ya él se vuelve juez competente y por lo tanto, aunque después se modifiquen las circunstancias o las competencias, él va a seguir conociendo. ¿Estamos? Es decir, ¿qué significa la perpetuatio jurisdicciones? Significa que el mismo juez que conoce va a conocer hasta el final del proceso, a menos que sea cambiado, ¿verdad? Porque hay jueces que son trasladados, hay jueces que son ascendidos, hay jueces que son despedidos. Entonces, en esos casos muy particulares, pues definitivamente va a conocer el juez que se ha nombrado en ese juzgado, ¿verdad? Porque ni modo que se le va a decir, mire, señor juez, ahora usted ya no va a ser juez de paz, sino va a ser juez de primera instancia, pero termine todos sus casos antes de ser nombrado en primera instancia. No, él va a ser trasladado a un juzgado de primera instancia y los casos que él estaba conociendo los va a conocer el nuevo juez, ¿verdad?
Ahora, si no sucede ninguna de esas circunstancias, repito, el mismo juez ante el que se presentó la demanda es el que va a conocer hasta que termine el proceso. Ahora, nos quedan 9 minutos y nosotros con el IC Estuardo pues siempre hemos tenido la convicción de que seamos puntuales tanto para iniciar como para terminar la clase. Una, por respeto al otro docente que va a dar clases en la siguiente hora, pero también por respeto a ustedes mismos que pues hacen un esfuerzo para estar aquí en la clase. Entonces, antes de continuar, yo pregunto, ¿hay dudas? ¿Hay comentarios? ¿Hay sugerencias? ¿Hay algún aporte que quieran hacer? ¿Algo que no haya quedado claro? Lo podemos hablar ahorita en estos 8 minutos que nos quedan de clase, o caso contrario, pues sigo hablando los 8 minutos que nos quedan. Sin embargo, pues no me gustaría dejar a medias el siguiente tema que íbamos a abordar ahorita, entonces por lo tanto preferiría que algo quede claro. Entonces, pregunto, ¿hay alguna duda? Manuel, fíjese que no le escucho. Fíjese, Lick, ahora sí. Ahora sí. Fíjese que yo me he topado que a veces tienen jueces rotativos en algunos juzgados. Entonces, se presenta una causa, pero después es otra persona del mismo juzgado que se encuentra. Exacto. ¿Verdad? A veces beneficia y a veces no, porque los que llegan como que dicen, yo solo voy a estar un ratito y resuelven rapidito y dan vuelta a la página, ¿verdad? Claro. Y hay otros que la hacen más cansada porque como que hacen que el proceso continúe porque saben que la siguiente semana ya no va a estar, ¿verdad? Entonces mejor dicen que resuelva alguien más, ¿verdad? Sí, y también sucede, por ejemplo, si un juez sale de vacaciones y nombran a alguien de forma interina mientras el juez está de vacaciones, entonces ese juez medio conoce de los asuntos que estén en trámite. Entonces sí, efectivamente eso suele suceder. Entonces, si queremos para entender la perpetuatio jurisdictionis, no lo veamos como que el juez que conoce el asunto es el que va a conocer hasta el final, sino que si quieren veámoslo como el juzgado que va a conocer, es el juzgado que va a conocer hasta el final, independientemente de la persona que esté ahí. Es el juzgado a quien tiene la facultad de seguir conociendo, aunque en realidad la facultad no es del juzgado, sino del juez. Pero en virtud de que sucede esto, yo lo que quiero que ustedes entiendan es que en circunstancias muy especiales y que no siempre se dan, van a haber cambios de jueces. Sin embargo, por ejemplo, si usted va a los municipios al interior de la República a litigar, usted se va a dar cuenta que hay jueces que tienen 20 años estando en el mismo juzgado. Hay jueces que tienen 50 años en el mismo juzgado. Y como usted dice, hay juzgados en los cuales cada 6, 7, 8 meses cambian de juez porque el juez no le gusta, muy lejos, muy conflictivo el lugar, entonces están cambiando y cambiando jueces cada poco. Pero la regla general, perdón, es de que un juez pues va a conocer desde el inicio hasta el final. Nicole tiene levantada la mano, creo que tiene alguna duda. Adelante, Nicole, sí, por favor. Gracias. Mire, yo tengo una consulta. Según la cuantía, por ejemplo, si un juez ya lleva un caso y cambia la cuantía, por ejemplo, ya llevan una de ínfima cuantía y en el proceso cambia de cuantía, ¿eso quiere decir de que cambia de juez o siempre lo lleva al mismo caso? No, aquí nos estamos dando con el perpetuatio jurisdictionis, que era lo que les decía, aunque modifiquen la cuantía, el juez que empezó a conocer va a seguir conociendo, aunque la cuantía haya sido modificada. Ahora, ¿alguien me puede hacer favor de leer el artículo 2 del acuerdo 49-2024? El compañero que hizo favor de leer el acuerdo 42-2024 de la Corte, que lea el artículo 2. Artículo 2. Todos los procesos en asunto del ramo civil que se encuentren en trámite al inicio de la vigencia del presente acuerdo continuarán siendo sustanciados hasta su fenecimiento en los respectivos juzgados de paz que actualmente conocen de ellos. Gracias. Ahí está la respuesta, compañera. ¿Se da cuenta? Cuando crearon este acuerdo y modificaron la cuantía, dijeron, los asuntos que ya están en trámite van a seguir el trámite que ya traían. Solo los nuevos asuntos, o sea, las nuevas demandas, los nuevos casos, ya se van a guiar por la nueva cuantía. Caso contrario, todos los demás procesos que ya estaban en trámite van a seguir con el mismo juez que ya los estaba conociendo. Listo, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más, jóvenes?
¿No? ¿Seguros? Adelante, Fabián, no levanten la mano, solo enciendan su micrófono. Adelante, compañero. Licenciado, solo una consulta, digamos, para quedar un poquito claro. Entonces, cuando hay una demanda y se, ¿cómo le quiero? Y tiene la competencia y la jurisdicción, entonces es lo del artículo 5, entonces. Cuando permítanme, es que no sé. Replantee su pregunta, vamos a ver, porque si no le capté mucho. Sí, pero digamos, cuando la demanda, cuando se hace una demanda, digamos, se da una demanda en un juzgado y existe que tiene jurisdicción y tiene competencia ese juzgado, entonces ahí es donde se aplica el artículo 5. Mire, exacto. El juez siempre va a tener jurisdicción. No todos los jueces tienen la misma competencia. Todos los jueces tienen jurisdicción. ¿Qué es jurisdicción? La facultad de ejercer justicia. No todos los jueces tienen jurisdicción. Todos los jueces tienen jurisdicción. Lo que no tienen los jueces es la misma competencia. ¿Sí? Y efectivamente lo que usted decía, cuando a un juez se le presenta la demanda, él tiene que ver si es competente o no. Si él no es competente, tiene que declinar y decir yo no soy el competente. Pero si el juez es competente, entonces él le va a dar trámite a la demanda y a menos que se presente una excepción de incompetencia, él va a seguir conociendo hasta que el juicio se termine.